nuestro programa Salud para estar mejor. El día de hoy nuevamente tenemos la grata presencia del doctor Luis Fleitas, recordando que él es el coordinador general de la Coordinadora Nacional de Salud. Te damos la bienvenida y muchas gracias por tu presencia, Luis. Muchísimas gracias, Hugo. Es un placer estar presente nuevamente para conversar sobre nuestro sistema de salud. Asimismo, Luis, ya venimos conversando, no es la primera vez que nos acompaña nuestro coordinador y justamente la idea de su presencia es enfocarnos en la salud pública y hablar al respecto de cómo estamos y en el siguiente bloque hacia dónde apuntamos en el sentido de incorporar algunos términos en el sentido de hacia dónde irnos. Y veamos primero que tenemos en la lámina en cuanto a la organización, al organigrama, cómo estamos efectivamente, qué tan nuestra estructura actual, ¿cuál es tu visión al respecto, Luis? Sí, el Ministerio de Salud es un gigante que está distribuido en todo el país, en todos los rincones de nuestro país. Tiene una estructura y un organigrama bastante amplio que abarca prácticamente todas las necesidades del sistema, ¿verdad? Lo importante en este caso es hacer que funcione cada área, que cumpla con el rol en la cual están designados y cuyas funciones debemos de intensificar para que puedan llegar a los objetivos el cual está trazado. Y en general la visión y la misión del Ministerio de Salud es la de cuidar la salud de nuestros compatriotas y de todos los que habitan en este país. Ok, entonces vemos bajo esa premisa, digamos, a tu criterio, este organigrama que es bastante genérico, como vemos allí, el área técnica está de color verde, y el área azul, que es un órgano, son las partes estratégicas en general, digamos, antes de llegar a los viceministerios. ¿Alguna acotación al respecto, Luis? Sí, principalmente hacer que funcionen todas estas áreas. Yo creo que también hay que hacer una reingeniería de las funciones y de lo que se necesita hoy en día en el siglo XXI, de lo que la población paraguaya necesita para poder ser atendido o solucionado sus problemas de salud. Debe haber una reingeniería general de este sistema, de este organigrama, que es bastante pesado y por sobre todas las cosas lo que vemos en el sistema de salud nuestro es que está muy fragmentado, está muy separado unos de otros. Las funciones que desarrolla una dirección básicamente no se intercomunica con otras direcciones y esto va en picada hacia los servicios, hacia los puestos, hacia los centros de salud. Esa integralidad es la que debemos buscar para que, como todos perseguimos un solo fin, podamos llegar a los objetivos. Será una tarea bastante difícil, complicada por el hecho del gran tamaño del sistema de salud nuestro. Hay grandes direcciones, hay grandes servicios y bueno, hay medianos y pequeños servicios. También en este aspecto hay que resaltar que son básicamente más de 60.000 funcionarios de salud, ¿verdad? De blanco, administrativo, de apoyo. Hacer que todo eso funcione como un equipo es el gran desafío nuestro. Uh-huh. Y por lo que vemos también, y aquí la parte de la viceministerio, son direcciones que funcionan de una manera muy vertical y la interdependencia, la comunicación es lo que aparenta siendo una visión global. No hay una comunicación muy característica, ¿no? Sí, el Viceministerio de Rectoría y Vigilancia es un viceministerio básicamente técnico en la cual están varias direcciones generales con la vigilancia de la salud, vigilancia sanitaria, Dirección General de Salud Ambiental. Básicamente es un área bastante técnica. En el otro viceministerio, que es de Atención Integral de la Salud, están los servicios en general, los servicios, los hospitales,
todos los pequeños servicios, la unidad de salud de la familia, Instituto de Bienestar Social. El viceministerio básicamente operativo. El ejecutor. El ejecutor de todas las políticas que le llega, son los que le llega al ciudadano. Hablando así más directamente, sí. Que es el viceministerio de Atención Integral a la Salud, ¿no? Exactamente, y Bienestar Social. Así es. ¿Y ves que nos faltaría aquí un compartimiento? O sea, veo que son compartimentos un poquitito estancos y aislados, ¿verdad? ¿Te parece que podría haber algo que se comunique más, alguna nueva estructura? Sí, básicamente se tenía antes, hace unos años, hace pocos años, un solo viceministerio que abarcaba todas estas áreas. Sería muy interesante pensar en un viceministerio que sea de la parte administrativa, ¿verdad? Porque para que toda esta maquinaria funcione tiene que haber una gran estructura administrativa que pueda llevar adelante el funcionamiento en general de lo que es el ministerio y todos sus componentes. Entonces, un planteamiento bastante interesante de mi punto de vista es plantear un viceministerio que sea de la parte administrativa, ¿verdad? Y como te mencioné, Hugo, el gran déficit de nuestro ministerio son organismos estancos que se comunican muy pocos entre sí o ninguna comunicación. Entonces eso se refleja en un aparato muy pesado para llevar adelante. Lograr esa interrelación entre todos estos organigramas que estamos mirando y lograr que los servicios en sí funcionen como una red con todo lo que abarca en su territorio sería un objetivo importante en la nueva administración. Así mismo, Luis. Y dejando un poquitito de lado ya la parte cómo está cómo es la administración del ministerio en cuanto al ofrecimiento de los servicios de salud. Ahora, si tenemos algunos indicadores que podríamos hablar de cómo está, digamos, en general aquello en términos de la función del ministerio para con la población. Sí, hay que acordarse que el ministerio, nuestro país ha sufrido una pandemia muy severa que fue mundial, ¿verdad? Nuestro país no estuvo exento de eso. Eso dejó en claro la situación en que estábamos en cuanto a infraestructura, a recursos humanos, a la previsibilidad de las situaciones que puedan ocurrir. Eso nos dio un diagnóstico bastante duro, ¿verdad? Porque veíamos que nuestro sistema de salud no está adecuado para los tiempos y los requerimientos que tenemos, ¿verdad? Antes de eso tuvimos una epidemia de dengue, ¿verdad? Que también desnudó todas las falencias que tenemos y la cual a esta altura del año tenemos otra epidemia que es de la chikungunya, que también está afectando con bastante severidad al sistema de salud. Como es en salud, solamente la pandemia del coronavirus fue lo que vino así de sorpresa, pero el resto de las situaciones son previsibles, ¿verdad? Todos los años tenemos, esta época tenemos algún arbovirus, la dengue, ahora hay chikungunya, tenemos la crecida, en otra época tenemos sequía y ahora estamos por entrar en un periodo de cuadros respiratorios, ¿verdad? Entonces, lograr en primer lugar, una previsibilidad, ¿verdad? No esperar que los hospitales estén abarrotados para darnos cuenta que falta oxígeno, que falta medicamentos, que falta insumos, que falta médicos. Entonces, ver esa previsibilidad. En ese sentido, hay algunos indicadores en los cuales, como país, nos puntúan a nivel mundial con eso, y la cual quiero mencionar algunas, ¿verdad? Uno es la muerte materna y neonatal, que lastimosamente hubo un aumento de eso, ¿verdad? Puede ser que haya sido por el coronavirus, ¿verdad? Pero hay un aumento sustancial de las muertes maternas y neonatales, un indicador muy importante que se debe trabajar con mucha fuerza. El otro indicador es el tema de el esquema de vacunación regular de niños y adolescentes, ¿verdad? Que también ha sufrido un bajón muy importante en este periodo
Caso para mencionar, después de muchos años tuvimos un brote de sarampión en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces son cosas que deben alertarnos para poder agarrar esos indicadores como tantos otros y poder trabajarlo con mucha mayor fuerza. Ahora que mencionaste el tema de vacunas, Luis, y que estuvo hasta cierto punto de moda en el tema de la vacunación contra el COVID, ¿crees que influyó los antivacunas en la toma de decisión para la disminución del índice de vacunación? Para el esquema regular, no. Creo que no ha influido. Lo que influyó fue un poco la desidia de la propia gente y un poco también la pérdida del ritmo que tenía el ministerio en otros años. Acordarse que en época antes del 2018 el esquema regular de vacunación se llegó a 95-98%. Entonces ese ritmo se perdió lastimosamente y se perdió antes de la pandemia, ya vino disminuyendo y la pandemia contribuyó evidentemente a que eso disminuya. Ahora sí, los antivacunas sí creo que han influido en cierta manera en cuanto a la vacunación contra el COVID. Sí, ha afectado en forma importante en esa área de vacunación, principalmente no tanto entre las primeras y segunda dosis, pero para la tercera dosis yo creo que ya influyeron bastante toda la mala propaganda que se ha hecho. Por eso no se han aplicado miles de dosis que se han adquirido de COVID. Uh-huh. Y en cuanto a las vacunas, ahora que son las estacionales para la influenza, para la gripe, ¿cómo estamos? Sí, ha empezado esta semana una campaña lanzada por el Ministerio de Salud y a priori, a primero 48 horas de su lanzamiento, veo que hay muy poca receptividad todavía, comparativamente con otros años, en la cual, con decirte acá, en la 18ª región, teníamos 1.200 personas que se acercaban para su vacuna. Estos días estuve observando y son pocos, un cuarto de lo que era anteriormente. Entonces es importante reforzar esta campaña, no solamente quedándose a esperar que venga la gente a vacunarse, hay que ir a terreno, hay que ir en los lugares donde hay concentración de gente, iglesias, shopping, mercado, cuarteles, penitenciarías. Hay que ir a buscar a la gente y hay que hacer una promoción mucho más intensa, mucho más fuerte para que llegar a concienciar a la gente de la importancia de aplicarse la vacuna contra la influenza, la vacuna Neumo 23 que es para adultos mayores y también del COVID, las dosis que les falta o el refuerzo que les falta a las personas. Uh-huh. Atendiendo un poquitito a que mencionás que somos nosotros lo de no tenemos que esperar que vengan, que la población no acuda al hospital, sino nosotros salir de nuestra casa e ir al llegar a la población. ¿Cómo estamos con las unidades de salud de familia cuya primera función es acercarse a la población? Sí, de una visión ha crecido, se ha formado una cantidad mayor de unidades de salud de la familia. Evidentemente todavía no ha abarcado todo el territorio que necesita abarcarse. Tiene que tener un crecimiento sostenido. Pero hay que volver a replantear, a reformular la función que cumple la atención primaria de salud, la cual no es solamente sentarse a esperar que la gente llegue a las unidades a consultar, ¿verdad? El rol fundamental de la unidad de salud de la familia es el trabajo en terreno, el trabajo preventivo. Prácticamente poco tiempo tiene que quedarse a hacer consulta, hacer Papa Nicolau, hacer otros estudios en los cuales están capacitados. El trabajo mayoritariamente debe de concentrarse en el terreno, las visitas casa por casa, el censo a la población, el censo de las patologías que hay en la zona, la promoción, la prevención. Yo creo que una de las tareas también que hay que volver a revisar, replantear y trabajar es la de volver nuevamente a la visión de prevención y promoción que tiene la unidad de salud de la familia, la detección temprana de los problemas de salud de la gente, la prevención que, como sabemos, es la más eficaz y la más barata. Ok, entonces a tu criterio
crecimiento de la cantidad de unidades de salud de familia fue satisfactorio, aunque falta todavía llegar más. Bueno, satisfactorio es una palabra muy muy alta, ¿verdad? Hubo crecimiento, hay que aceptar. Pero falta más. Pero falta muchísimo más. Yo creo que una de las prioridades del nuevo gobierno debe ser la unidad de salud de la familia, la atención primaria de salud, la detección temprana de los problemas, la prevención y abarcar todo el territorio nacional en ese aspecto y hacer que esa atención primaria de salud esté muy interrelacionada en red con sus servicios cabeceras, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que no se pudo solucionar en gran medida todavía. Cada uno, así como habíamos hablado al principio, está trabajando prácticamente de satélite y hay que fortalecer la red de atención de salud. Iniciados principalmente en la atención con los médicos de familia en el local del paciente, ¿no? Y esa es debe ser la primera entrada al sistema de salud, ¿verdad? Nosotros vemos que pequeños problemas de salud están siendo atendidos en hospitales grandes. En hospitales abarrotan consultas que pueden solucionarse en su unidad en las urgencias, ¿verdad? Y sacando lugar a problemas realmente más serios que deben ser tratados en ese lugar, ¿verdad? Y también la derivación de una unidad de salud de la familia a su hospital cabecera debe de ser mucho más fácil y fluida, ¿verdad? Entonces son varios aspectos que hay que trabajar, pero principalmente en el fortalecimiento de la atención primaria de salud. Correcto. Bueno, entonces en este primer bloque hicimos un análisis de la situación de cómo trabaja el Ministerio de Salud y nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida.